Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa Vivencias. El día de hoy nos acompaña un periodista chileno súper importante. Estamos de lujo el día de hoy. ¿Qué nos quiere decir? Pues un montón de cosas. VIH, tuberculosis, pueblos indígenas. Acompáñenos, no se lo pierdan. Muy bien, y como les decía, tenemos un invitado de lujo en Vivencias. El día de hoy nos acompaña el periodista chileno Francisco Olivares. Francisco, bienvenido. Hola, Alain, muchas gracias por invitarme a tu programa. No, hombre, muchas gracias. Estamos de súper lujo con un invitadazo chileno impresionante. Yo no les quiero decir, pero Francisco Olivares es una institución en Chile en materia de periodismo, VIH, tuberculosis y todos estos temas que atraviesan siempre la investigación al respecto. Se los voy a presentar. Francisco Olivares es periodista chileno, reside en Arica, ciudad en la frontera con Perú. Estudió periodismo en Antofagasta, en la Universidad Católica del Norte. Hace una década trabaja como encargado de comunicaciones del Servicio de Salud Arica, organismo independiente del Ministerio de Salud. Es corresponsal en Chile del portal de noticias Corresponsales Clave. Es voluntario de la Coalición de Tuberculosis de las Américas y es colaborador de la Organización de Personas con VIH, Familiares y Amigos Juntos por la Vida. Sus áreas de interés son la interculturalidad en salud, la comunicación intercultural, los derechos humanos, los derechos indígenas y la respuesta al VIH y a la tuberculosis. Ahí no más, ahí no más, ahí no más, humildemente. Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, amigo. Sí, muy bien, muy bien. Acá recién entrando a primavera acá en el hemisferio sur y también la próxima semana son las fiestas patrias acá en Chile, así que anda todo el mundo ya pensando en la celebración patria. Ah, muy bien, me parece perfecto. Una de las razones por las cuales yo estaba muy interesado en invitarte es, hay muchas dudas al respecto de cuál es el tratamiento del VIH en otros países, ¿no? En otras latitudes. Y, por ejemplo, aquí pues tenemos un sistema ya mayormente conocido en este programa, porque hemos dado muchos insights y varios programas al respecto, pero allá, ¿cuántos servicios de salud tienen? ¿Tienen una guía de manejo antirretroviral? ¿Cómo se maneja el tema? ¿Hay clínicas especiales? ¿Qué problemas están teniendo? Todo, si nos puedes dar como los insights al respecto, querido Francisco. Sí, claro, Alain. Bueno, en Chile existen dos sistemas de salud paralelos, que es un sistema de salud privado, que es como un seguro de salud que las personas contratan libremente, y está el sistema público de salud, que es el Fondo Nacional de Salud, que es en Chile hay un solo seguro público, no hay varios seguros públicos, uno solo, que lo administra el Ministerio de Salud, y aparte la gente que no quiere estar en el seguro público de salud puede contratar seguros particulares en lo que se llaman las ISAPRE, que es una sigla que significa Instituciones de Salud Previsional. Entonces, las personas que tienen altos ingresos, que no son muchas en Chile, se estima que prácticamente el 80% de la población chilena está en FONASA, en el seguro público de salud, y solo un 20% está en el seguro privado. Ahora, respecto al VIH, hay en Chile una ley que se llama el Sistema de Garantías Explícitas en Salud, o GES, y que es una ley que obliga tanto a FONASA como a las ISAPRE a garantizar la cobertura en 80 y tantas enfermedades en las que está incluida el VIH. Es como un seguro como de canasta de enfermedades, y esa canasta te asegura diagnósticos, ciertos medicamentos, tratamientos, seguimiento, control, etc. Entonces en Chile desde, por lo menos ya desde la década del 2000, que el acceso al tratamiento antirretroviral en Chile es universal y gratuito, digamos. Entonces, las personas, ya sea que estén en el seguro público o privado, tienen garantizado el acceso a sus medicamentos. Si estás en el seguro público y estás en el tramo de los ingresos más bajos, tú no pagas nada, y la gente que está en ISAPRE paga aproximadamente el 20% del valor de estos medicamentos directamente a su empresa. Entonces, digamos que en Chile el problema de acceso a medicamentos no es un problema en estos momentos, digamos. De hecho, nosotros tampoco no somos beneficiarios del Fondo Global, digamos. Hace mucho tiempo que no recibimos apoyos internacionales en ningún ámbito del VIH.
y efectivamente, como esto está garantizado por ley, efectivamente el Ministerio de Salud se cuida mucho de hacer las compras oportunamente para que efectivamente al menos en los hospitales públicos no ocurran quiebres de stock que no son muy frecuentes en el país. No sé si quieres preguntarme algo más específico, Sí, Alain. sí, por ejemplo, creo que hay como mucha similitud al respecto de los servicios de salud en México y los de Chile, porque acá también el acceso a antirretrovirales es universal y gratuito, ¿no? Acá tenemos, pues, como 5 instituciones de salud, ¿no? Diferentes o 6, más aparte las estatales, ¿no? En las que obviamente hay como un manejo, ¿no? De antirretrovirales antes muy desordenado. Tenemos ahora una guía de manejo antirretroviral. ¿Ustedes tienen algo así similar allá? ¿Algún documento base que las instituciones de salud deban seguir de forma obligatoria? ¿Y cuántos esquemas de medicamento antirretroviral tienen ustedes? A ver, como esto está normado por ley, esta ley que te dije de las garantías explícitas de salud GES, efectivamente el Ministerio de Salud establece unas guías clínicas para cada enfermedad, que establece efectivamente eh, cómo es el tema de los medicamentos. Hasta no hace mucho tiempo, tú para acceder al tratamiento antirretroviral tenías que tener un conteo de CD4 inferior a 200, digamos. Eso se eliminó. Ahora actualmente todas las personas que son diagnosticadas con VIH ingresan de inmediato a tratamiento y efectivamente no tengo el detalle efectivamente de cuántos esquemas de tratamiento hay, pero efectivamente hay un tratamiento inicial que es igual para todas las personas, que eso también ha sido muy criticado en el sentido de que no establece diferencias entre hombres ni mujeres o características que tus enfermedades de base, aparte del VIH. Bueno, hay un esquema de entrada, digamos. Si tú estás bien con ese primer esquema, permaneces ahí indefinidamente hasta que tengas algún problema y ahí vas pasando a segundo, a un esquema de segunda línea o a esquemas de rescate, digamos. Esa es más o menos la forma en que funciona el... Y efectivamente las personas con VIH, como están en control, por lo menos las personas que están en buenas condiciones de salud tienen garantizado por lo menos un control cada 6 meses, para que se les hace la carga viral y el conteo CD4, digamos, ahí se va viendo si están o no indetectables y si es necesario que vayan cambiando de esquemas de tratamiento. Muy bien, sí, estamos viviendo como una similaritud muy, muy grande, ¿no? Porque acá también estamos al respecto de esos esquemas, ¿no? Primera línea, segunda línea, tercera línea, esquemas de rescate, y igual se eliminó este acceso a antirretrovirales. Antes igual era, si tú tenías menos de 300, de 4, te daban ingreso a tratamiento antirretroviral. Ahora no, ahora es universal, no importa cuántos conteos tengas, tú ingresas a tratamiento antirretroviral lo antes posible. Allá los medicamentos, por ejemplo, acá tenemos a partir del 2019 inhibidores de integrasa con mayor eficacia y todo este tema, y todavía no hay como una vigilancia farmacológica. Allá, ¿cómo están en medicamentos? ¿Están actualizados? ¿Que más o menos tienen cuántas esquemas de líneas tienen? Alain, ahí te soy súper honesto, no tengo el detalle de cómo es ese tema, pero por lo que yo he escuchado de algunos de los activistas que sí hacen una vigilancia más atenta a específicamente cuáles son los medicamentos que están en estos esquemas de tratamiento. En Chile tenemos la seguridad que estamos con tratamientos que son de última generación y efectivamente, como te digo, la única crítica que hay al actual esquema es esto de que todos ingresemos con un solo esquema al inicio del diagnóstico de VIH, digamos. Pero ahí te Claro, soy súper honesto, no tengo el detalle de cuáles son los distintos esquemas. ok. De hecho, incluso como la discusión que me recuerdo respecto a los medicamentos era ir paulatinamente abandonando aquellos esquemas más antiguos que generan daño, no sé, hepático u otro tipo de daño, y ir conversando con las personas con VIH para que vayan paulatinamente haciendo transición a aquellos esquemas de tratamiento que son más modernos. Y efectivamente, entre las personas que yo conozco que llevan más tiempo viviendo con VIH, sí efectivamente han ido en transición a esquemas que tienen menos efectos adversos y que son más manejables a largo plazo. Muy bien.
Al respecto de los temas que pues van como a la par del VIH, como la tuberculosis y todo, ¿cuál es el tratamiento, por ejemplo, en los medios de comunicación al respecto? Te pregunto de eso porque, por ejemplo, aquí en México casi no se habla de tuberculosis. Y yo veo, por Bueno, ejemplo, la semana pasada tuvimos a las compañeras de Nicaragua, igual están así con el tema de tuberculosis súper duro y acá vemos que no se habla del tema. ¿Cómo lo abordan desde allá? ¿Desde qué forma? o sea, VIH siempre está en los medios de comunicación de Chile, digamos. Siempre es un tema que es de interés para todas las personas, siempre se está comentando cuando hay alguna novedad respecto al Ministerio de Salud, sus campañas anuales, las polémicas que siempre hay con las organizaciones de la sociedad civil que estén ahí súper atentas a lo que pasa con el testeo, con el acceso al PrEP, con los medicamentos, etc. Pero tuberculosis nada, o sea, y lo que pasa es que efectivamente en Chile tenemos tasas de tuberculosis a nivel nacional que están como entre 10, 15 casos por 100.000 habitantes, pero lo que pasa es que en Chile hay grandes diferencias territoriales dentro del país. Por ejemplo, yo vivo en Arica, la región de Arica y Parinacota, donde tenemos tasas históricas que están por sobre 30 casos por 100.000 habitantes. Nosotros duplicamos la tasa nacional, a veces la triplicamos. Entonces, claro, y esa es la razón por la que yo, viendo acá en Arica, siempre he estado muy interesado no solo en el tema del VIH, sino en el tema de la tuberculosis. Incluso aquí en mi región, en esta zona muy alejada de la capital de Chile, efectivamente tampoco es un tema que esté en los medios de comunicación, Alain. Entonces no hay mucha conciencia y si tú piensas que efectivamente esta falta de conciencia de que la tuberculosis todavía es un problema grave de salud pública hace que efectivamente las personas estén 6, 8 meses transitando por distintos establecimientos de salud hasta que a alguien se les ocurra hacerle la prueba de tuberculosis y efectivamente descubren que no tenían asma, que no tenían bronquitis, que no tenían una insuficiencia respiratoria, sino que tenían tuberculosis. Qué importante es, ¿no? El testeo, pues, de tuberculosis al respecto de cuando viene el problema de VIH y otras, pues, Así otras es. comorbilidades. En cuanto al trabajo comunitario, te presentamos como colaborador de la Organización de Personas con VIH, Familiares y Amigos Juntos por la Vida. ¿Qué hacen en Juntos por la Vida? ¿Cómo es el trabajo comunitario en Chile, en Arica? Mira, como efectivamente en Chile ya no estamos viviendo la situación que vivíamos en los años 90, que efectivamente en Chile no había acceso universal a tratamiento y efectivamente las organizaciones de la sociedad civil en VIH en Chile fueron muy potentes en la década del 90, digamos, porque eran organizaciones que efectivamente tenían que estar recolectando donaciones de medicamentos, buscando a personas que estaban sin tratamiento, a hacerles llegar el tratamiento. Efectivamente, cuando llegó la ley que hizo efectivamente que el tratamiento fuera universal y gratuito, eso significó también un gran debilitamiento para las organizaciones de la sociedad civil, digamos. Y efectivamente, lo que están haciendo ahora las organizaciones de la sociedad civil, principalmente como Juntos por la Vida, es un trabajo permanente de información y educación respecto a las formas de prevenir el VIH, y también hay algunas clínicas en la capital, en Santiago, que están a cargo de organizaciones de la sociedad civil que están más bien preocupadas respecto al tema del testeo de VIH, hacia, facilitar el acceso al testeo de VIH y hacer las vinculaciones con los hospitales públicos para que las personas puedan iniciar oportunamente tratamiento. Yo creo que por ahí va mucho del trabajo que están haciendo ahora las organizaciones de la sociedad civil en torno a VIH, digamos, y también informar respecto al PrEP para que las personas que no tienen VIH puedan acceder a este tratamiento preventivo que también ahora está disponible en todos los hospitales públicos del país y en forma gratuita. A ver, cuéntanos más de ese tema, porque México todavía anda como en pañales y está como soltando apenas la rienda con el tema de PrEP. ¿Cómo está el tema? ¿Todos los hospitales de salud pública tienen acceso o dan acceso a la profilaxis preexposición? O sea, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud tenía pensado, antes de que comenzara la pandemia de COVID, el año 2000, tenía pensado efectivamente lanzar con bombo y platillo la estrategia PrEP en todo el país, digamos. Entonces eso se vio como truncado por la pandemia de COVID-19
pero de a poco a poco los hospitales empezaron a integrar esta oferta programática. De hecho, en el hospital que yo vivo, que es el hospital más extremo en la zona norte del país, está disponible el PrEP ya desde mediados del año pasado, digamos. Y es, en el fondo, lo que hacen es que las clínicas de VIH que están en los principales hospitales del país, en regiones o en la capital, han agregado esta oferta al tratamiento y control de personas con VIH, haciendo la invitación a aquellas personas que están en más situación de vulnerabilidad frente al VIH para que accedan al PrEP. En ese sentido se han priorizado, por ejemplo, a las personas trans, a las personas que ejercen el trabajo sexual, a las personas que no tienen VIH y son parejas de personas, o sea, las parejas cero discordantes, y en general a las personas que tienen una vida sexual muy activa y que efectivamente no usan el condón voluntariamente o porque no les gusta, etcétera. Entonces, efectivamente está esa oferta. Ahora no tengo claro si estará en el 100% de los hospitales públicos de Chile, pero el compromiso del ministerio es que efectivamente esté en todos los hospitales públicos del país. Y de hecho acá, como te digo, en Arica ya hay personas que están en control porque les Wow. dan el medicamento y efectivamente tienen que estar yendo a controles de rutina para chequear, qué sé yo, cómo va su hígado y todas las cosas y evitar que el Truvada les pueda generar algún efecto adverso. Eso. Claro. Y al respecto, por ejemplo, de las poblaciones de mayor prevalencia afectadas por el VIH en Chile, en México son hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. Allá, ¿cómo está la cosa? O sea, la principal población lejos en Chile son los hombres que tienen sexo con hombres, digamos, es la principal población. No tengo el conocimiento de que haya alguna otra población que se haya detectado que tenga mayor número de casos. Específicamente, para mí, una preocupación especial en las poblaciones claves de Chile son los pueblos indígenas. Una amiga mía que también vive acá en Arica, que es antropóloga, que es Malva Marina Pedrero, ha hecho algunos estudios de prevalencia de VIH en poblaciones indígenas y ella lo que ha podido detectar es que las personas indígenas tienen hasta el doble de riesgo de morir por VIH que personas no indígenas. Y eso da una idea de que efectivamente hay un problema de barreras culturales para que las personas indígenas puedan acceder al testeo oportuno y el tratamiento antirretroviral, porque están efectivamente por alguna razón muriendo, más riesgo de fallecer por VIH que la población no indígena, y esto es especialmente grave en las comunidades aymara de Chile, que están justamente en el extremo norte donde yo vivo, que también Arica, aparte de ser la región del país que tiene la más alta tasa de tuberculosis, también es la región que tiene la más alta tasa de VIH del país, digamos, y esa es la razón por la que yo estando acá en Arica, siempre para mí ha sido un tema de interés, porque efectivamente está afectando mucho a mi comunidad, digamos. ¿Y cuáles son las estrategias de prevención que tienen específicamente para estas comunidades indígenas? Ese es el problema, ahí no hay estrategias hasta el momento, digamos. Se supone que, claro, el programa de salud y pueblos indígenas del Ministerio de Salud de Chile ha trabajado levantando algo de información epidemiológica, levantando estudios cualitativos para entender cuál es la percepción desde los sistemas médicos indígenas de esta enfermedad, pero efectivamente en el hospital, en los consultorios de atención primaria, no hay una estrategia diferenciada respecto a dar una respuesta al VIH que tenga pertinencia cultural o que en el fondo pueda acoger las diferencias culturales que tienen las poblaciones indígenas respecto a lo que es salud, enfermedad, qué es lo que es cuerpo, qué es lo que es alma, cómo ellos conceptualizan el VIH, las formas de transmisión, las formas de prevención. Entonces, efectivamente no hay un trabajo en esa materia y es algo por lo que, por ejemplo, REMPO, que es una organización que es conocida internacionalmente por su trabajo de pueblos indígenas en respuesta al VIH, que la lidera Willy Morales, ha intentado por todos los medios de poner este tema en la palestra, o sea, ponerlo en la primera línea de respuesta al VIH. No,
no con mucho éxito en Chile, pero me da la impresión de que por lo menos UNOPSIDA, y si te fijas también en la última declaración de la reunión de alto nivel de VIH de Naciones Unidas, hubo un lenguaje más favorable a las poblaciones indígenas, lo que nos podría indicar que recién ahora, ya entrando a la década 2020, recién nos estamos dando cuenta que efectivamente las poblaciones indígenas requieren un abordaje totalmente distinto a las poblaciones no indígenas respecto a la prevención y tratamiento del VIH. Claro. Y al respecto, por ejemplo, del acompañamiento, hay grupos de apoyo, me imagino, ¿no? Allá en Arica o en Chile en general, me imagino que están trabajando en eso. ¿Tú dices para las poblaciones indígenas o para las personas en general? Pues en general para las poblaciones, pero también para las poblaciones indígenas. Es decir, estas acciones que no está haciendo el Estado, ¿las están haciendo organizaciones? No, fíjate que efectivamente ese es otro tema, digamos, porque efectivamente las acciones de consejería en VIH las están haciendo los funcionarios, principalmente los funcionarios de salud, del Ministerio de Salud en las distintas ciudades del país, digamos. Y efectivamente eso es lo que lo que uno echa de menos, digamos, que dentro de los hospitales, en las clínicas de VIH, efectivamente la sociedad civil o las personas voluntarias pudieran estar trabajando mano a mano con el equipo de salud para efectivamente hacer todo este trabajo de apoyo, que es importante. Yo, por ejemplo, conozco aquí también, aquí hay un conocidísimo en Arica, un dirigente que es Juan Luis Castillo, que efectivamente él trabaja en el área asistencial de VIH, haciendo visitas domiciliarias, llevando alimentos, ayudando en las gestiones en los hospitales cuando alguien con VIH está hospitalizado, digamos, pero es muy débil, digamos. Y si eso lo pasas al tema de las poblaciones indígenas, es inexistente, digamos. O sea, lo que yo echo de menos que efectivamente, por lo menos una persona con VIH, aparte de tener este acceso a su médico infectólogo, a su tratamiento, a su testeo, pudiera tener también acceso en el mismo protocolo de atención, por ejemplo, atención a sus médicos indígenas, a su yatiri, a su coyiri, para que pudieran tener tratamientos complementarios. Las personas indígenas tienen súper claro, al menos las comunidades indígenas saben que el VIH no tiene cura y que para poder tener una buena vida tienen que tomarse los medicamentos de los CARA, de los no indígenas, ¿cierto? Lo tienen súper claro. Pero lo que les falta a ellos es justamente este apoyo comunitario desde sus médicos indígenas para uno reconciliarse con sus comunidades, porque da la percepción que ellos sienten que tener VIH es una transgresión a su cultura, una transgresión a su familia, a sus comunidades, y tener la posibilidad de, no sé, acceder a hierbas medicinales, a masajes o a rituales que tienen sentido para ellos desde el punto de vista de la medicina y de la sanación, digamos. Que eso es algo que, como te digo, no pasa, digamos, y que uno echa de menos porque efectivamente uno, como no indígena, no sé, pues tiene las cadenas de oración y cuánta tontera que hay, digamos, y las personas indígenas también tienen su propia espiritualidad, digamos, vinculada al tema de salud, digamos, y eso no está presente. Claro, sí, 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 es una complejidad enorme. Para ir cerrando, querido Francisco, creo que cuando tú dices se extraña eso, ¿no? O sea, se extraña esta respuesta comunitaria. ¿A qué crees que se deba la falta de respuesta comunitaria en torno al VIH en Chile y en Arica específicamente? Porque efectivamente el Estado chileno no da los espacios para que eso pueda ocurrir, Alain. Porque efectivamente, si tú generas los espacios para que, las personas de las organizaciones o las personas que no tienen organización pero que quieren trabajar de forma voluntaria puedan entrar a los establecimientos de salud para hacer acompañamiento, consejería, lo que sea, esas personas aparecen indudablemente. Ahora, si el Estado chileno, si el sistema de salud público no te permite entrar, o sea, ¿de qué forma la respuesta comunitaria se puede integrar a la respuesta del Estado en el VIH, digamos? Entonces, por eso digo que se extraña, digamos, o sea, yo no creo que esto sea culpa de las organizaciones de la sociedad civil. Yo me acuerdo que hace una década atrás, cuando
el Servicio de Salud Arica hizo una convocatoria a las organizaciones indígenas para formar un grupo de trabajo de respuesta indígena a tuberculosis. Hubo un gran interés y mucha gente se formó como monitores, hicieron un trabajo excelente de acompañamiento, de visitas domiciliarias, incluso colaborando en la entrega de los medicamentos de tuberculosis a las personas indígenas. Entonces, si se abren los espacios de participación, efectivamente la gente entra y puede participar. Porque indudablemente la gente no está esperando un sueldo por esta labor, pero sí está apoyando un apoyo para los traslados, un apoyo, no sé, que le den una colación para que puedan trabajar durante el día, y la validación del equipo de salud al aire. Porque efectivamente tú puedes trabajar desde afuera del establecimiento, ¿cierto? Haciendo mucha contención comunitaria. Pero hay cosas que hay que trabajarlas junto con el equipo de salud y que el equipo de salud te valide a ti como parte del equipo desde la visión comunitaria. Y eso es lo que no pasa ni en tuberculosis ni en VIH en Chile. Pues es una muy mala noticia esa, la verdad, ¿no? Se siente un poco la desolación en el tema al respecto, ¿no? Cuando se describe. Y creo que es una forma también muy buena de cerrar este programa porque en este país hemos estado tratando de hacer muchísimas cosas, muchas organizaciones, muchos activistas a lo largo del tiempo desde que inició la epidemia de VIH y SIDA en el mundo y sobre todo en México, pero creo que también nos hemos encontrado con las barreras estructurales del propio Estado, ¿no? Y estamos como en este momento México está como en un impasse, ¿no? Después de otra pandemia y obviamente renovar y reforzar, ¿no? Estas estructuras comunitarias. Gran trabajo el que tienen en Chile, gran trabajo por hacer, ¿no? ¿Cuál sería un mensaje final que quieras dar, Francisco? Sí, yo creo que ahora, yo creo que un tema que ha surgido fuertemente ahora en Chile ha sido el tema de qué pasa con la discriminación contra las personas con VIH en Chile, digamos. Por una cosa circunstancial, una noticia, tú sabes que en Chile se está trabajando en una nueva constitución y se han elegido personas para que la redacten, que se llaman convencionales. Bueno, una de estas personas había levantado una plataforma de campaña en Chile haciendo público que él tenía cáncer. Y efectivamente la semana pasada un medio de comunicación de Chile dio a conocer que efectivamente estaba mintiendo, que él no tenía cáncer y que efectivamente tenía otra enfermedad que era muy estigmatizada por la sociedad chilena. No sabemos cuál es esa otra enfermedad, pero claro, todos los que trabajamos en VIH podemos suponer cuál pudiera ser, digamos, y no es que yo quiera tampoco hacer ninguna afirmación al respecto, porque efectivamente eso es del ámbito de la vida privada de todas las personas. Pero lo que nos ha hecho reflexionar este caso es efectivamente hasta qué punto la sociedad chilena aún no ha avanzado en el tema de la no discriminación de las personas con tuberculosis, con VIH, con hepatitis virales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuánto daño está haciendo todavía a muchas personas que no quieren testearse, no quieren acercarse a los hospitales, no quieren que nadie sepa cuál es su estado serológico y que muchas veces prefieren morir y morir en condiciones muy malas antes de poder admitir ante su familia, su trabajo, su comunidad, sus amigos que tienen VIH. Entonces yo creo que eso también es otro tema que en Chile, que es un país racista, xenófobo, clasista, es un tema que nos explotó en la cara y que efectivamente nos hace ver que efectivamente no hay ningún tipo de compasión, digamos, o de empatía por las personas que están viviendo VIH. Eso. Querido Francisco Olivares, ha sido un placer compartir este espacio. Igualmente. Contigo. Muchísimas gracias por atender la invitación y por hacerte el tiempo. Muchas gracias, querido Francisco. Espero verte muy pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Cuídate. Chao. Hasta pronto. Bye. Pues bueno, para toda nuestra audiencia, me parece que ha sido un programa muy informativo al respecto de otras realidades que se viven en otros países, en otras latitudes. Y sí me deja con un sabor pues un poco amargo al respecto de cómo puede ser la realidad para las personas que viven con VIH en otros países. Y también nos deja una reflexión al respecto de lo importante del trabajo comunitario y lo importante de
apoyar y seguir visibilizando un problema de salud pública como es el VIH y el SIDA. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto, nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche. Este programa y todos los demás se quedan arriba de las redes sociales de Homosensual en su canal de YouTube. Está también el canal de Spotify y el podcast. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Recuerden que Homosensual TV tiene una serie de programas al respecto de temas LGBT, así que chequenlos todos y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho, nos vemos el martes. Bye.